Bien, chicos, buenas noches. Buenas noches, profe. Vamos a empezar con la clase de hoy. Creo que faltan como 3 personas, igual ahí los esperamos en el momento que puedan ingresar. Pues, los dejamos entrar. Dale, Lili, buenas noches. Dale con tu exposición y arrancamos a ver si nos rinde hoy el día. Bueno, por favor, compartir pantalla. Uy. Qué pena. Lili, el audio. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los primeros auxilios en el shock. Entonces, lo primero que vamos a es el shock. disponibilidad del profesional de la salud se comunicará con usted Entonces, para el shock reprogramar la cita. es un estado en el que entra el cuerpo cuando no recibe aporte suficiente de Esta es sangre. una manera prioritaria de Chicos, ¿pueden cerrar los micrófonos? Entonces, ¿qué es el shock? Entonces, es un estado en el que entra el cuerpo cuando no recibe aporte suficiente de sangre a los tejidos y por lo tanto no llega el oxígeno necesario a los órganos para que estos realicen sus funciones. Como resultado, se produce un fallo multiorgánico. El shock es una afección grave. En caso de no recibir tratamiento urgente, los daños pueden ser irreparables, pudiendo llegar incluso a la muerte del accidentado. En algún caso de que lleguemos a detectar que alguien está sufriendo un shock, es fundamental que le demos los primeros auxilios para reducir el riesgo de que los órganos vitales sean dañados. Hay diferentes motivos por los cuales se puede provocar un estado de shock, pero los más comunes son la pérdida de sangre masiva causada por traumatismos o quemaduras graves, la congelación de tejidos, reacciones alérgicas y fallos cardíacos. Causas, en definitiva, que impiden la correcta distribución del oxígeno por el cuerpo. Tenemos 5 tipos de shock. El primero es un shock hipovolémico. El shock hipovolémico es la causa más frecuente de shock en la infancia. Se produce por una pérdida de líquidos del espacio intravascular, secundaria por la ingesta inadecuada o la pérdidas excesivas, como vómitos, diarreas, pérdidas de sangre, síndromes de fuga capilar, pérdidas renales o pérdidas renales patológicas de líquidos. La reducción del volumen sanguíneo disminuye la precarga, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. El shock hipovolémico produce un aumento de la actividad simpático-suprarrenal, lo que incrementa la frecuencia cardíaca y mejora la contractabilidad miocardíaca. La construcción de arteriolas y vasos de capacitancia mediada neurohormonalmente, mantiene la presión arterial, aumenta el retorno venoso al corazón para mejorar la precarga y redistribuye el flujo sanguíneo desde los órganos no vitales hacia órganos vitales. Si el shock hipovolémico no se llega a tratar a tiempo, el aumento de la frecuencia cardíaca puede alterar el flujo sanguíneo coronario y el llenado ventricular, mientras que el aumento de la resistencia vascular sistémica incrementa el consumo de oxígeno del miocardio, lo que a su vez empeora la función miocárdica. En última instancia, la intensa vasoconstrucción sistémica y la hipovolemia producen una isquemia tisular, lo que altera el metabolismo celular y libera potentes mediadores vasoactivos de las células lesionadas. Las citocinas y otros péptidos vasoactivos pueden cambiar la contractabilidad miocárdica y el tono vascular y promover la liberación de otros mediadores de la inflamación que aumentan la permeabilidad capilar y alteran aún más la función de los órganos. El segundo shock es el shock distributivo. Las anomalías de la distribución del flujo sanguíneo
pueden producir profundas alteraciones de la perfusión tisular, incluso en presencia de un gasto cardíaco normal o elevado. Esta mala distribución del flujo suele deberse a las anomalías del tono vascular. El shock séptico es el tipo de shock distributivo más frecuente en los niños. Otras causas son la anafilaxia, las lesiones neurológicas y algunos fármacos. El shock distributivo puede manifestarse en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, SRIS, que se define como la presencia de dos o más de los siguientes criterios: temperatura superior a 38 grados centígrados o inferior a 36 grados centígrados, frecuencia cardíaca superior a los 90 latidos por minuto o más de 2 desviaciones estándar por encima de lo normal de la edad, taquipnea y más de 2.000 leucocitos por milímetro cúbico o menos de 4.000 leucocitos por milímetro cúbico, y más de 10% de formas inmaduras. El shock cardiogénico, que es el tercer shock, se produce por una anomalía de la función miocárdica y se manifiesta como una disfunción de la contractabilidad miocárdica y del gasto cardíaco, con mala perfusión tisular. Los mecanismos de compensación pueden contribuir a que el shock aumente por la mayor disminución de la función cardíaca. Las respuestas vasoconstructoras neurohormonales aumentan la poscarga y añaden trabajo al ventrículo insuficiente. La taquicardia puede alterar el flujo sanguíneo coronario, lo que disminuye el aporte de oxígeno al miocardio. El aumento del volumen sanguíneo central, ocasionado por la retención de agua y sodio y por el vaciamiento incompleto de los ventrículos durante la sístole, produce un aumento de volumen y de presión en el ventrículo izquierdo, lo que altera el flujo sanguíneo subendocardíaco. Cuando los mecanismos de compensación se superan, en el ventrículo izquierdo insuficiente aumenta el volumen y la presión de diastólicos ventriculares, lo que incrementa la presión auricular izquierda, con el consiguiente edema pulmonar. Esto también, esta secuencia también contribuye a la insuficiencia ventricular derecha por aumento de la presión arterial pulmonar y de la poscarga ventricular derecha. Los niños con una cardiopatía congénita pueden presentar un shock cardiogénico primario. El shock cardiogénico también puede presentarse en niños previamente sanos debido a una miocarditis vírica, arritmias o anomalías tóxicas o metabólicas, o tras una lesión hipoxicoisquémica. El shock obstructivo, que es nuestro tercer shock, nuestro cuarto shock, se debe a una obstrucción mecánica del flujo de la salida ventricular. Entre sus causas se encuentran las lesiones congénitas como la coartación de la aorta, el callado aórtico interrumpido y la estenosis valvular aórtica grave, además de ciertas afecciones adquiridas. Un ejemplo puede ser la miocardiopatía hipertrófica. Cuando un recién nacido presenta un shock, debe considerarse las posibles lesiones obstructivas. Y el quinto es el shock disociativo. Se refiere a las situaciones en que con una perfusión tisular normal las células no son capaces de utilizar el oxígeno porque la hemoglobina tiene una afinidad anómala por él, lo que impide su liberación a los tejidos. ¿Cómo podemos evidenciar o qué manifestaciones clínicas tiene cada uno de estos shocks? Entonces, el shock hipovolémico se diferencia de otras causas de shock por la anamnesis. Esto es la información recopilada por un especialista de la salud mediante preguntas específicas, y la ausencia de signos de insuficiencia cardíaca o sepsis. Además de los signos de la actividad simpático-suprarrenales, taquicardia, vasoconstricción. Entre otras, las manifestaciones clínicas se encuentran signos de deshidratación, como sequedad de las mucosas, oliguría o pérdida de sangre que nos genera palidez. La recuperación depende del grado de hipovolemia, de la situación previa del paciente y de la rapidez del diagnóstico y el tratamiento. Si el pronóstico es bueno, con una mortalidad baja en los casos no complicados. El shock distributivo. Los pacientes con shock distributivo habitualmente tienen taquicardia y alteraciones de la perfusión periférica.
en estados precoces. Cuando la liberación de citocinas produce vasodilatación, los pulsos pueden ser saltones y mantenerse la función de los órganos vitales, como es paciente alerta, con llenado capilar rápido y algo de diuresis en el shock caliente. A medida de que la enfermedad avanza, sin tratamiento, las extremidades se enfrían y se adquiere un aspecto moteado con un retente, tiene hipotensión y vasoconstricción. Si el shock distributivo se debe a sepsis, el paciente suele tener fiebre, letargo, petequias o púrpura y puede presentar un foco de infección identificable. En el shock cardiogénico se produce cuando el miocardio no es capaz de proporcionar el gasto cardíaco necesario para mantener la perfusión tisular y la función orgánica, como es un ciclo que se perpetúa a sí mismo. La insuficiencia cardíaca puede llevar rápidamente a la muerte. Los pacientes con shock cardiogénico tienen taquicardia y taquipnea. El hígado a menudo está aumentado de tamaño, suele haber un ritmo de galope y puede observarse distensión en la vena yugular. Como existe un flujo sanguíneo renal inadecuado, se retiene agua y sodio, lo que provoca oliguría y edema periférico. Y el shock obstructivo está la restricción del gasto cardíaco, aumenta la frecuencia cardíaca y altera el volumen sistólico. Existe una reducción de la tensión diferencial, lo que hace difícil su detección, y un retraso de llenado capilar. Con frecuencia el hígado está aumentado de tamaño y puede ser evidente una distensión venosa yugular. Y el shock disociativo, la principal anomalía de este shock es la incapacidad para proporcionar oxígeno a los tejidos. Los síntomas son, entre otros, taquicardia, taquipnea, alteraciones del estado mental y, por último, colapso cardiovascular. ¿Qué debemos hacer o cuáles son los primeros auxilios que debemos hacer en el momento de que pues, presentemos un paciente con shock? Entonces, lo ideal es tratar el problema antes de entrar el shock. Pero si la víctima, cuando es atendida, ya está en estado de shock, las acciones en primeros auxilios han de ir dirigidas a ayudar al sistema circulatorio, a que pueda llegar sangre a todos los órganos para oxigenarlos hasta que llegue la ayuda médica avanzada. Una rápida actuación puede salvar al afectado. Para ello debemos hacer lo siguiente. En primer lugar, se debe avisar a los servicios de emergencia, como ya nos lo habían indicado en otras clases, proporcionando datos precisos y concisos de la víctima y su situación. Si la persona está inconsciente, se examina la respiración y la circulación y, de ser necesario, se comienzan a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, RCP. Examinar al accidentado, valorar si puede tener una lesión en la columna, cabeza o cuello, en cuyo caso no se debe mover. Si se descartan estas lesiones y la persona está consciente, se procede a ponerla en posición de shock. Esto es boca arriba, sin la cabeza levantada y con las piernas levantadas aproximadamente 30 centímetros o 45 grados. Con esto ayudaremos a que la sangre retorne a las extremidades del corazón y el cerebro. Observar si el afectado tiene heridas u otras lesiones, ya que puede que esté perdiendo sangre y en ese caso lo necesario será cortar la hemorragia o parar la hemorragia y administrar los primeros auxilios correspondientes. La persona debe estar cómoda, sin ropa ajustada que pueda molestar y mantenerlo caliente. Lo apropiado es taparlo con una manta o ropas. No se aconseja poner mantas calientes ni agua ni nada de eso. Valorar su estado general cada 5 minutos por si empeora. Puede que el accidentado vomite o tenga muchas secreciones bucales. En este caso se le gira la cabeza hacia un lado, por supuesto, siempre que no se sospeche que hay una lesión en la columna, en cuyo caso se debe girar el cuerpo entero en bloque como una unidad. No se debe dar de beber ni de comer a la víctima en un shock. Es importante que no se levante ni deambule sola. Mantener la posición de shock, no dudar al llamar a servicios de emergencia ni esperar que la situación sea grave. No abandonar al accidentado y permanecer a su lado. Valorar constantemente su estado hasta que los servicios lleguen, los servicios médicos. Voy a mostrarles dos videos.
El primero es explicando pues lo que ya les indiqué anteriormente, y el segundo es de los primeros auxilios que se deben tener. Si no escuchan bien o algo, por favor me indican. Bienvenidos a Escuela Online de Salud. Iniciamos una serie de audiovisuales dedicados a la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de una situación que puede derivar, si no se realiza un correcto diagnóstico precoz, en fallo multiorgánico y muerte del organismo. Me refiero a shock. Si en el síndrome coronario decíamos que el tiempo es corazón, en el accidente cerebrovascular decíamos que el tiempo es cerebro, en el shock podemos decir que el tiempo es vida. Si quieres aprenderlo, quédate aquí conmigo. Podemos considerar el shock como aquel conjunto de signos y síntomas derivados de un consumo insuficiente de oxígeno para cubrir las necesidades metabólicas celulares, producido bien por el déficit en su aporte por parte del sistema circulatorio o bien debido a una mala utilización celular. La persistencia de este síndrome acaba por degenerar en fallo multiorgánico y finalmente la muerte. Fisiopatológicamente podemos considerar 5 tipos de shock: el hipovolémico, el cardiogénico, el obstructivo, el distributivo y el combinado. El shock hipovolémico es debido a la disminución del volumen vascular, ya sea por pérdidas o por acumulación de líquido en un tercer espacio. Las causas más frecuentes del mismo son las hemorragias, las quemaduras extensas y las causas digestivas mediante vómitos y diarrea. El shock cardiogénico, tal como su nombre indica, tiene su génesis en la existencia de un fallo miocárdico que es intrínseco. Sus causas más frecuentes son el infarto de miocardio, la miocarditis, la insuficiencia valvular aguda y las arritmias. Por su parte, el obstructivo también es consecuencia de un fallo miocárdico, pero en este caso este fallo es extrínseco, como por ejemplo ocurre en el tromboembolismo pulmonar masivo, en el taponamiento cardíaco y en el neumotórax a tensión. El shock distributivo es debido a la alteración entre el continente y el contenido vascular debido a vasodilatación excesiva. Por este motivo también recibe el nombre de vasogénico y sus causas más frecuentes son la sepsis, la anafilaxia y un tipo especial de shock por disautonomía, el denominado shock neurogénico. En este apartado debemos mencionar que las situaciones de dolor intenso pueden llegar a producir este tipo de shock. Finalmente, a aquel shock que es debido a la coexistencia de varios de estos mecanismos fisiopatogénicos le denominamos shock combinado. Un ejemplo sería el caso de un paciente con shock séptico que presenta un componente hipovolémico secundario a vómitos y diarreas o hemorragias por alteraciones de la coagulación, y además combinado con un componente cardíaco por la disfunción miocárdica secundaria a la sepsis. Es importante el reconocimiento precoz del shock, ya que su reversibilidad y por tanto morbimortalidad
dependen del estadio evolutivo en el que se encuentra en el momento del diagnóstico. Por tanto, es muy preciso conocer estos estadios para la correcta evaluación pronóstica. Se distinguen 3 estadios. El primero es el denominado shock compensado, pues en él los mecanismos de compensación hacen que los síntomas sean escasos, preservándose al menos la función de los órganos vitales gracias a un mantenimiento de la presión arterial. La taquicardia es el signo más precoz detectado en este estadio y generalmente el tratamiento es muy efectivo si el diagnóstico se realiza en estos momentos. El segundo estadio es el denominado shock descompensado, en el cual se desarrollan manifestaciones neurológicas como agitación psicomotriz, ansiedad y nerviosismo, así como manifestaciones cardíacas, siendo la taquicardia y la hipotensión las más significativas. Además, también se ponen de manifiesto oliguria y acidosis metabólica debido al fallo de los mecanismos de compensación. En este estadio es preciso una actitud terapéutica enérgica para evitar pasar al estadio 3, considerado como situación de shock irreversible. En este último estadio, la disfunción de los órganos diana termina produciendo un fallo multiorgánico y la muerte del paciente. En este audiovisual hemos aprendido el concepto de... Bueno, voy a mostrarles el siguiente video. Oh, rayos. ¿Qué es los primeros auxilios en caso de shock? Shock. Algunas lesiones pueden causar que una persona caiga en shock o en estado de choque. Este se origina por una disminución generalizada de la irrigación sanguínea a los órganos vitales. Puede aparecer inmediatamente o irse desarrollando en un par de horas. Es una condición potencialmente mortal que puede empeorar muy rápidamente y se requiere de tratamiento médico inmediato. Síntomas. Si cualquiera de estos síntomas se presenta tras una lesión grave, usted debe de actuar inmediatamente. Inmovilidad o apatía, angustia, sensación de muerte, respiración superficial o débil, pulso rápido pero poco perceptible, piel pálida, húmeda y fría, sudoración fría y pegajosa, pupilas dilatadas, vómito, somnolencia, disminución en la producción de orina. Acueste a la persona y dele tratamiento a las lesiones o condiciones que ocasionen el estado de choque. Valore por el método de ver, oír y sentir la respiración. Dele seguridad y ánimo. Posteriormente, debe de aflojar la ropa, principalmente del cuello, tórax y cintura, incluso los zapatos, para que esto mejore la circulación. Pídale a alguien que llame a una ambulancia. Valore constantemente los signos vitales de la persona que está cayendo en shock. Mueva usted un mueble o algo que le permita al afectado poner los pies en una posición de 45 grados. Cubra a la víctima con una manta, cobija o frazada para mantenerla caliente, pero no use calentadores o agua caliente. No le dé nada de beber. Permanezca con la víctima y trate de tranquilizarla. No mueva a la víctima. Si deja de respirar, inicie con la resucitación cardiopulmonar. Si la persona va a vomitar o cae en inconsciencia, póngala en posición de recuperación. Listo, chicos. Eso fue lo que investigué.
Y, no sé, profe, ya dejó de compartir pantalla. Bien. Bueno, muchachos, este tema del choque es un poco complejo, ¿sí? No es tan sencillo de entender en relación a que se utiliza mucha terminología nueva para algunos. Adicional a eso, involucra varios sistemas o mecanismos que nos generan estabilidad. A eso se refiere el shock. Igual, muy bien Lili por tu exposición, gracias por los videos. Vamos a complementar el tema para despejar dudas si es que las hay. Me van contando. ¿Listo? Rápidamente porque si no nos va a coger la noche. Bueno chicos, vamos a avanzar. Por favor pongan cuidado, vamos a ver si no nos perdemos. Cuando nosotros hablamos del shock, hablamos de un estado de choque, cuando nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros sistemas entran en un estado de choque. Choque no me refiero a choque de golpes, choque de traumas, sino a un estado de shock. Ustedes han escuchado hablar ese término de shock, ¿cierto? Lo han escuchado. Entonces está en shock. Uno puede quedar en shock porque se impresiona mucho con alguna situación de la vida, por ejemplo, ¿cierto? Cuando uno queda como en sorpresa, como que algo no esperaba y pasó, uno puede quedar en un estado de shock, como que algo no es normal. Hay que aprender a diferenciar esos tipos de shock, claramente. Hay que aprender a diferenciar cuando un shock está compensado y cuando está descompensado. Vamos a hablar de algo muy importante porque el shock más importante es el que se da por la pérdida de sangre. Entonces, Lili estaba hablando del shock hipovolémico. Cuando nosotros perdemos sangre, esas pérdidas de sangre, esas pérdidas de líquidos, sea por orina, por vómito, por diarrea, nos van a deshidratar, nos van a hacer perder el agua y esa pérdida de agua y esa pérdida de fluidos corporales nos van a derivar en un shock. La hipotermia, el frío extremo nos puede generar un shock. Esas personas que ustedes han visto que están en regiones climáticas con temperaturas extremas, bajo cero, que se rompe el hielo y caen al agua, son personas que entran en un estado de shock por la hipotermia. El PASG son unas siglas para documentar una maniobra que se hace con un dispositivo médico, que es un aparato, es como un traje que se le coloca a la víctima y con ese traje le van a inflar o le van a llenar ese traje de aire para calmarle en algo las hemorragias y la hipotermia. Eso ya lo veremos un poco más adelante. Entonces el paciente que está en shock, simplemente necesitamos es como organizar bien ese término. ¿Qué es estar en shock? ¿Sí? Cuando nosotros asistimos a una víctima después de un accidente de tránsito, de algún otro tipo de accidente, y encontramos un paciente que está con ciertas alteraciones en sus signos vitales, en su estado de conciencia, ¿sí? Podemos decir que es un paciente que está en shock. Y el shock viene a ser como el paso entre la vida y la muerte. Es una situación de urgencia. Nosotros necesitamos clasificar el shock para saber hasta qué punto este paciente es recuperable o no. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de shock, hablamos de la falta de la perfusión tisular. Eso lo mencionó Lili. La idea con todo esto es que no
nos comuniquemos, nos entendamos y no estemos hablando en inglés. Que ustedes me entiendan lo que yo les estoy diciendo. ¿Qué les significa a ustedes perfusión tisular? ¿A qué les suena? ¿Qué idea les genera una perfusión tisular? Ni idea. ¿Suena muy raro eso o qué? La perfusión tisular es el oxígeno que llega a los tejidos. ¿Listo? El oxígeno que llega a los tejidos, esa es la perfusión tisular. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de el oxígeno que llega a los tejidos? Porque nuestras células son las que viven con oxígeno. Si no hay oxígeno, no hay nada. ¿Sí? Oxígeno. Esa perfusión tisular, ¿qué quiere decir? Que ese oxígeno debe ser transportado, debe ser llevado a los tejidos, a las células de cada tejido, y eso hace que estemos perfundidos. Si nosotros no tenemos oxígeno en una célula, esa célula va a morir. ¿Listo? ¿Por dónde se transporta el oxígeno? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el principal medio del transporte de oxígeno? La sangre o los pulmones, profe. Sangre. ¿Quién dijo? Lili, profe. Lili, la sangre. ¿A través de qué? ¿De los glóbulos rojos o los eritrocitos? Ellos son los que van a transportar. Ellos son los que van a transportar el oxígeno. ¿Sí? Y si nosotros tenemos una herida grave y la sangre se empieza a regar, se empieza a perder, si tenemos una hemorragia, ¿cierto? Pues la sangre va para otro lado. Que se pierde. La sangre no oxigenaría los tejidos. Entonces, una hemorragia es la principal causa de que tengamos una falta en la perfusión tisular, de que a los tejidos no les llegue oxígeno y que a esas células que se quedan sin oxígeno terminen en muerte celular. Y si una célula se muere, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si se nos muere una célula? Entonces, ¿se acuerdan de la organización biológica? Que decíamos que la unión de células formaba tejidos y la unión de tejidos formaba órganos y la unión de órganos formaba sistemas y la unión de sistemas formaba organismos, ¿cierto? Entonces, si nuestras células se mueren, pues se van a morir los tejidos. Y si los tejidos se mueren, pues se van a morir los órganos. Y si los órganos se mueren, pues van a fallar los sistemas. Y si los sistemas fallan, pues termina en la muerte del paciente. ¿Queda claro? Bien. A eso le vamos a denominar perfusión tisular. ¿Cómo medimos la perfusión? ¿Cómo medimos la perfusión tisular? Digo yo. ¿Cómo medimos la perfusión tisular? Con un aparatico que se llama el oxímetro, o también conocido como pulsoxímetro. ¿Lo han escuchado? ¿Alguien ha escuchado hablar del oxímetro y del pulsoxímetro? Del oxímetro.
¿sí? ¿Qué es el oxímetro? ¿Qué es el pulso oxímetro? El que mide la saturación de la sangre o la oxigenación. Bueno, la oxigenación no, es como más la saturación. El que mide la saturación o la perfusión tisular del oxígeno en los tejidos y en las células. Entonces, el oxímetro de pulso es un aparatico como este que yo tengo aquí en las manos. Y ese aparatico nos mide cuánto saturamos nosotros, ¿sí? Y nos mide también la frecuencia cardíaca en muchos casos. Ese es el aparatico que le colocan a uno en el servicio de urgencias cuando uno llega a que le hagan el triage o la valoración a ver si es una urgencia, ¿cierto? ¿Por cuánto debe estar a nivel de Bogotá la saturación? ¿Mayor de qué? ¿De 8, profe? De 90%. ¿Sí? Mayor de 90% es... ¿Listo? Entonces, fíjense, vamos a hacer el ejercicio. Yo prendo el aparatico, pongo el dedito como se coloca en un servicio de urgencias y ustedes van a estar pendientes. Él tiene que empezar a marcar y va a generar un valor cuando el paciente está vivo, ¿cierto? Entonces, bueno, por ejemplo, ¿ahí cuánto marca? Está al revés, 92. ¿Quién me ayuda con el audio? Bueno. 89. Arriba, en la parte de arriba. 93. El de arriba 93, ¿sí? Y el de abajo 86. eso, 87. 87. Bueno, el de arriba es mi perfusión tisular o mi oximetría, está en 92. Y el de abajo es mi frecuencia cardíaca, 80, 80 y algo, 90. Bueno. Quiere decir que todavía estoy compensado, ¿sí? Que estoy saturando bien y que estoy oxigenando bien todos los tejidos de mi cuerpo. Si ese oxímetro se me baja, dime, señora. ¿En tierra caliente cambiaría? Eso varía de acuerdo al nivel del mar, no a la temperatura no al clima, sino al nivel del mar. A mayor altura, más complicada la respiración. Y mientras más a nivel del mar se esté, la respiración mejora mucho. El gasto es menor. ¿Listo? Si es una persona en Santa Marta, aunque esté en calor, va a respirar mejor. ¿Listo? Por ejemplo. Bien. Entonces, nuestro oxígeno es súper importante. Resulta... Una preguntita antes de que continúes. ¿Para los niños cambia las medidas o siguen normales? No, Así que para Bogotá, nosotros tenemos una FIO2 del 21%. Para Bogotá se considera el límite 90. 90 es normal, 89 ya no es normal, independiente de si es pediátrico o adulto. Ok, profe, gracias. Listo. Entonces, el metabolismo aerobio. ¿Han escuchado hablar del metabolismo aerobio? ¿Qué significa aerobio? De aire. En presencia de oxígeno. Todo lo que se da con el oxígeno tiene que ver aeróbico o aerobio. ¿Listo? Entonces, el proceso es normal cuando estamos ante un metabolismo aerobio. Con el oxígeno, el metabolismo del azúcar, que es la glucosa, ¿qué nos va a producir en el cuerpo? El dióxido de carbono, que es el que eliminamos por los pulmones, agua y energía. Entonces, si nosotros tenemos un metabolismo con oxígeno en nuestras células, con oxígeno en nuestros tejidos, pues ese azúcar que consumimos en la dieta nos va a producir agua, energía y sustancias de desecho por la respiración. Aparte, es un metabolismo muy eficiente. Y recuerden que la célula requiere ATP para su función. ¿Qué es ATP? Energía. ¿Alguien ha escuchado hablar alguna vez del ATP? ¿No? Yo no, profe. Bueno, el ATP o la energía de la célula es
es la forma como la célula forma su energía y realmente el ATP significa adenosín trifosfato. No vamos a entrar más allá. El adenosín trifosfato es el mismo ATP. Y el ATP significa energía de nuestra célula. ¿Cuándo conseguimos energía en nuestra célula? Cuando estamos ante el oxígeno dentro de la célula. Si no tenemos oxígeno en la célula, no hay energía de ATP. ¿Listo? O sea que este es un proceso normal porque está en presencia de oxígeno. Produce energía porque está en presencia de oxígeno. Es muy eficiente porque está en presencia de oxígeno. ¿Sí? Y para que nuestra célula funcione necesita energía o ATP. ¿Quién le da la energía y el ATP? El oxígeno. Entonces, sin oxígeno estamos jodidos. Sin oxígeno estamos jodidos. En el caso del metabolismo anaerobio, ¿qué significa anaerobio? Sin oxígeno. Exactamente. Sin oxígeno. Si nosotros nos quedamos sin oxígeno, pues el metabolismo empieza un proceso anormal. La cosa cambia. En ausencia de oxígeno o sin oxígeno, los procesos son anormales. Sin oxígeno, el metabolismo de ese azúcar ya no va a producir agua, ya no va a producir el CO2, sino va a producir es ácido láctico, que es una sustancia tóxica, y va a producir ATP, pero en poca energía. La célula se quedó sin energía. Va a ser menos eficiente y sin ATP hay una falla en la función celular. ¿Qué pasa si la función de la célula falla? Se alteran todos los procesos. ¿Listo? Entonces fíjense que solamente por quedarnos sin oxígeno, todo empieza a fallar. Los procesos son anormales, se produce el ácido láctico en exceso, hay poca energía, es menos eficiente y sin energía las células fallan. Y al fallar es donde empiezan los problemas del shock. Entonces, para que se presente un shock, solamente necesitamos esto. Que no se transporte suficiente oxígeno a las células y a los tejidos. Bien. Se los voy a mostrar aquí. Hipoperfusión. ¿Qué significa hipoperfusión? Poca llegada de oxígeno a los tejidos. ¿Listo? Cuando tenemos poca llegada de oxígeno a los tejidos, ¿sí? Entramos en algo que se llama una hipoxia celular. ¿Qué es la hipoxia celular? Disminución del oxígeno. Eso es una hipoxia, disminución del oxígeno dentro de la célula. Y al haber disminución del oxígeno, hacemos un metabolismo anaerobio, que es el metabolismo alterado, ¿recuerdan? Anaerobio es sin oxígeno. La célula entra en muerte celular. Después de la muerte celular, fallan los órganos. Y por último, ¿en qué termina todo? En la muerte del paciente, ¿cierto? Entonces estas son las etapas de la muerte relacionadas con el ¿Cómo vamos a recibir poco oxígeno después de un accidente? O se nos obstruye la vía aérea,
tenemos un cuerpo extraño en la vía aérea, no podemos respirar, nos estamos ahogando, se nos está regando la sangre porque tenemos una hemorragia externa o interna y la sangre en vez de irse a los tejidos y las células coge para otros sitios que no debe estar. ¿Sí? Esa disminución de oxígeno empieza un metabolismo sin oxígeno que termina en la muerte de la célula, fallan todos los órganos y el paciente muere. Ese es el mecanismo y la alteración del shock. Profe, en ese caso, cuando dicen que es como un infarto cerebral por oxígeno o algo así, he escuchado, ¿sí es común ese, ¿cómo se dice? Ese significado o esa palabra en la parte del shock? Claro. Sí, recuerda que infarto es igual a muerte de un tejido por ausencia de oxígeno. Ese es el significado de un infarto. La muerte de un tejido por la ausencia del oxígeno. ¿Sí? Quiere decir que si a ti no te llegó oxígeno a este dedito, ¿sí? A ti no te llegó oxígeno ahí porque esa arteria se tapó, pues esa parte del dedo se muere y vas a tener un infarto en el pulpejo de tu dedo. ¿Ya? Entonces, infarto no es el infarto solamente que da en el corazón, no. A ti te da un infarto cuando la parte de tu cuerpo a la que no le llegó sangre con oxígeno se quedó sin oxígeno, las células murieron y ese tejido que se murió se infartó, se necrosó. Eso es un infarto. Gracias, profe. Bien, con gusto. Entonces, ¿qué condiciones pueden interferir con un componente en el principio de Fick? El principio de Fick era un científico alemán que decía, ¿ustedes recuerdan los alvéolos? Sí, cierto, que eran unos ramilletes como de uvas que estaban en los pulmones y que eran la estructura principal y funcional de nuestro pulmón y que a través de los alvéolos hacíamos el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Dónde se hace ese intercambio? En los capilares, o sea, donde se unen las venas con las arterias. Ahí es donde se hace el intercambio de esos gases en el alvéolo. Ese oxígeno va a viajar ¿por dónde? Por los glóbulos rojos o los eritrocitos que van por nuestra sangre y nuestras arterias. Esos eritrocitos van cargados de oxígeno. ¿Para dónde van? Para los tejidos. El corazón lo único que hace es impulsarlos, bombearlos, hacer que la sangre fluya, fluya, fluya y corra y corra y corra. Pero la sangre va llegando a cada sitio del cuerpo y le va dando a cada célula su aporte de oxígeno que necesita para vivir y para producir energía. Entonces, esas condiciones que interfieren en ese mecanismo que ya está establecido, es simplemente una ruptura de una vena, es simplemente un golpe, es simplemente que el cerebro manda información diferente, es simplemente que nos quedemos sin oxígeno. Cualquier cantidad de situaciones que pueden interferir para que ese oxígeno que debe ser transportado y llevado a las células y los tejidos, pues no llegue, ¿sí? Y al no llegar, pues hace que la célula muera. ¿Listo? Profe, qué pena una pregunta. Señor. ¿Cuál es la función de un marcapasos? La función del marcapasos es, como su nombre lo indica, llevar el ritmo normal del corazón. Entonces, un corazón en condiciones normales, como el que te mostré ahorita en la imagen de mi dedo, marca 86 latidos por minuto y ese es mi constante siempre. Pero hay personas que tienen arritmias cardíacas. Entonces, en un momento están en 60 latidos y de pronto resultan teniendo 100. Y luego vuelven y se les baja a 50. Y luego se les sube a 80. ¿Sí? No mantienen una constante. Y no hay una razón, sino que la razón es que tienen un problema de la conducción eléctrica del corazón. El problema es que se les puede bajar tanto la frecuencia, les llegue a 30 latidos o 20, que pueden comprometer la vida del paciente. En esos casos, cuando se disminuye mucho la frecuencia cardíaca,
y como uno no maneja el corazón, sino él se maneja solito, pues se le coloca ese dispositivo que se llama marcapasos para que cada vez que se altere de esa manera, ese marcapasos le corrija la frecuencia. Como que haga esa función por el corazón. Gracias. Paciente, mujer de 30 años, que perdió el control de su vehículo chocando contra un poste de luz. La paciente se encuentra maltratada, está golpeada. El vehículo se encuentra severamente dañado. Usted encuentra una paciente deprimida sobre el asiento del conductor. Usted aprecia que el volante se encuentra doblado. La escena es segura, o sea, podemos entrar a ayudarla. ¿Sí? Lo único que encontramos es que la paciente está en su puesto del piloto, ¿sí? O del conductor, pero encontramos el volante doblado. El manubrio, el timón, listo. Cuando evaluamos nuestra paciente, encontramos lo siguiente. Recuerden que en la evaluación primaria de todo primer auxilio o de toda urgencia, hacemos el A, B, C, D, E. ¿Listo? Aquí está enumerado de la misma manera como se hace siempre. El A, B, C, D, E. El A, que es la vía aérea, está patente, quiere decir que está normal, permeable. No hay obstrucciones de la vía aérea. En el B, que es la ventilación, decimos que tiene una ventilación rápida, o sea, tiene un aumento en la frecuencia respiratoria. Tiene un murmullo vesicular claro, quiere decir que si le ponemos el fonendo, escuchamos que le entra el aire de manera normal. ¿Listo? En la parte C, que es la circulación, vemos que no tiene hemorragias externas. No hay una herida sangrante que nosotros estemos evidenciando. Tiene un pulso radial débil. El pulso radial es el de la muñeca, ¿no? Tiene un pulso radial débil y rápido. Tiene la piel tibia y diaforética. ¿Qué es diaforesis? ¿Palidez? No. Sudoración. ¿Listo? Tiene una piel tibia y diaforética. Tiene en la valoración neurológica, que es el punto D, tiene un Glasgow, una escala de Glasgow de 14. Le dieron 4 puntos por la respuesta ocular, 4 puntos por la respuesta verbal y 6 puntos por la respuesta motora. Sin embargo, está ansiosa. Obviamente por su accidente, supongo, ¿cierto? Tiene una equimosis a lo largo del abdomen y aparte tiene una deformidad del muslo derecho. ¿Recuerdan qué es una equimosis? Lo vimos en lesiones osteomusculares, es como un grado menor al hematoma. El hematoma es ese sangrado morado que se ve debajo de la piel. La equimosis es un morado mucho más pequeñito, menos extenso, menos doloroso, pero está ahí a lo largo del abdomen, como los indicios de que está empezando a sangrar. Los signos vitales son frecuencia respiratoria de 24, pulso de 118 y presión arterial de 112 sobre 82. La pregunta es, ¿está la paciente en shock? ¿Por qué? ¿Qué opinan ustedes? Sí está en shock porque tiene los signos vitales alterados. Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo con Camila o está en desacuerdo con Camila? Bueno, pues sí, Camila tiene la razón. Es una paciente que está en shock. Porque tiene alteración de su frecuencia respiratoria, tiene alteración de su pulso, aun cuando su presión arterial esté normal. Bien. Aun cuando la presión arterial se encuentre normal, tiene signos de shock.
¿Cuál es la probable causa del shock en la paciente? ¿Cuál creen ustedes? Tal vez el susto del show y tal vez se golpeó en el pecho con el volante o algo similar. No sé. Claro, pero recuerdan, según lo que te explicó Lili y lo que hemos dicho, la principal causa de que uno entre en shock es que se disminuya la volemia, o sea, vayamos perdiendo sangre, que el oxígeno no llegue a sus tejidos. Entonces, ¿cuál es la causa del shock en la paciente? Pues una hemorragia, seguramente interna. Porque dijimos que no habían heridas al exterior. ¿Por qué la paciente tiene la presión normal? Ni idea, ¿cierto? Pues les voy a decir, hay 4 tipos de shock. En el tipo 1 y en el tipo 2 se empiezan a alterar la frecuencia respiratoria y la cardíaca. En el tipo 3 y 4 se altera ya la presión. O sea que en los 2 primeros tipos de shock la tensión va a ser normal. Solamente cuando ya la pérdida de sangre es muy importante, se nos va a alterar la presión. De lo contrario, solamente se empieza a alterar la respiración y la frecuencia cardíaca. Profe, qué pena. ¿Cuál sería un ejemplo para que al momento la paciente se le haya alterado la presión arterial? Creo que hay un caso clínico un poco más adelante que nos va a mostrar eso. ¿Listo? Listo. Pero si es un paciente que tiene una fractura de pelvis, que ha perdido más de 2.000 centímetros cúbicos, o sea, 2 litros de sangre, la presión se va a alterar. Y eso ya es un shock grado 3. Las pérdidas de sangre, precisamente estábamos hablando de eso. Entonces puede ser externa e interna. No me voy a quedar en esto porque ya lo hemos visto. Ya hemos hablado de hemorragias. Ya hablamos de hemorragias arteriales, venosas y capilares. Entonces, toda pérdida de sangre externa son las heridas que nosotros vemos en los tejidos blandos, ¿cierto? Y todo el daño de los vasos sanguíneos principales. ¿Cuáles son los vasos sanguíneos principales? Rápidamente. Arterias. Así. Y capilares. Y todos los sangrados internos son los que se producen en las cavidades de nuestro cuerpo. Cabeza, abdomen, pelvis, tórax, ¿listo? Tampoco vamos a hablar de esta parte porque ya la hemos visto. Bien. Entonces, fíjense cuál es la estimación de la pérdida de sangre según las fracturas que nosotros podamos tener. ¿Qué significa RIP? ¿Alguien sabe quién es el duro aquí para el inglés? ¿No? Bueno, RIP significa costilla. ¿Listo? Cuando nosotros nos rompemos una costilla, vamos a perder en mililitros 125 centímetros cúbicos, no es mucho. Cuando nos rompemos el antebrazo, el radio o el cúbito, vamos a perder entre 250 y medio litro de sangre. Cuando nos rompemos el húmero, que es el hueso que va desde el hombro hasta el codo, el del brazo, vamos a perder hasta 750 centímetros cúbicos. La tibia y el peroné, 1 litro de sangre. El fémur ya puede sangrar entre 1 y 2 litros. Y la pelvis, que es uno de los huesos más sensibles, puede generar un sangrado entre 1 litro y un sangrado masivo. Entonces, si ustedes llegan y se encuentran un paciente que se rompió el brazo, pues ustedes dicen, no, pues máximo va a perder 750 centímetros cúbicos de sangre, no nos vamos a afanar. Pero si se rompió el fémur, ya está entre 1 y 2 litros de sangre. ¿Listo? Profe, ¿cómo se llama el segundo? Es que no escupí.
El radio o el cúbito. La costilla, el radio, el húmero, la tibia, el peroné, el fémur y la pelvis. El radio o el cúbito y el radio. Profe, Señor. cuando uno detecta, por ejemplo, una hemorragia interna y no puede hacer, por ejemplo, no puede reponer los líquidos con el lacteto de Ringer, Sí, señor. ¿qué puede hacer ahí? O sea, ¿qué se puede hacer? Sí, es muy complicado cuando no tenemos los líquidos, que es lo que realmente le va a garantizar la vida al paciente. ¿Sí? No podemos movilizarlo seguramente porque recuerden que si no hay una ambulancia, tampoco lo podemos llevar en un carro particular. ¿Sí? Estamos perdiendo tiempo importante porque la primera hora después del golpe es la hora dorada del trauma. ¿Sí? O sea, estamos jodidos si no tenemos líquidos. Así de sencillo. Y para eso es ese dispositivo que les mencioné al principio, que es como un traje donde uno infla y trata de parar las hemorragias con ese traje. Ya se los voy a mostrar más adelante, pero pues eso solo lo tienen los socorristas también. ¿Sí? Profe, por ejemplo, en el ejército nosotros, en un tiempo yo vi que los paramédicos del ejército utilizaban como unas inyecciones con una cosa que era como una goma que se inflaba en la herida. No sé cómo se llamará eso. Sí, esos son unos tapones para parar sangrados. Entonces se inyectan y ellos se abren en la herida y absorben y paran los sangrados inmediatamente. Son como unas pastillas que lo que hacen es coagular el sitio de la lesión, ¿cierto? Sí, señor. Se usa mucho y sobre todo en heridas grandes es una berraquera eso. Pero siguen siendo heridas que van a salir al exterior. No lo puede poner uno en una herida interna porque no sabemos si lo que le está sangrando es el vaso, el hígado, el páncreas, ¿sí? O sea, cuando la herida uno la ve y así vea la tronera por la herida y todo por la piel, pues ahí uno coloca esos tipos de dispositivos y son muy buenos porque detienen los sangrados. Pero si la herida no la vemos, el paciente se nos desangra y nos entra en shock, que es el problema. Okay, perfecto. Aquí es donde viene la clasificación del shock. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Fíjense que en el tipo 1 y en el tipo 2, ¿sí? O sea, en el tipo 1 casi que todo sigue estando normal, pero está en un shock. Estamos hablando del shock hemorrágico, o sea, el shock por sangrados, por pérdidas de sangre, ¿sí? Hay varios tipos de shock. Hay uno que es el por pérdida de sangre, se llama hemorrágico, o también se llama hipovolémico. Hipovolémico, vamos a ponerlo acá. Shock hipovolémico, la pérdida de la volemia. Cuando nos referimos a volemia no hablamos solo de sangre, también nos referimos a líquidos intersticiales, a vómito, a orina, a diarrea, a sudoración, a todos los líquidos que nosotros podamos perder en nuestro cuerpo. Por eso se llama hipovolémico, porque es por la falta de líquido que entramos en shock. Pero la principal causa de un shock hipovolémico pues es la hemorragia, porque es por donde más rápido vamos a perder agua nosotros. Entonces, fíjense, bueno, desafortunadamente la diapositiva está en inglés, sin embargo, pues vamos a entenderla. En la clase 1 o en la clasificación 1 del shock tenemos una pérdida de volumen de 750 mililitros, que realmente es una pérdida baja. No estamos perdiendo mucho. Recuerden que nosotros a veces donamos 1 litro o 500 centímetros en un banco de sangre y no pasa nada. Entonces vamos a encontrar los latidos del corazón normales, vamos a encontrar la respiración normal y vamos a encontrar la presión arterial normal. Y la orina va a estar normal. Sin embargo, ya tenemos una clasificación 1 de shock. En la clasificación 2 es cuando ya perdemos 1,5 litros de sangre. Resulta que el latido del corazón ya se aumenta un poco, como en el caso de la señora. Buenas, ¿cómo estás? Como en el caso de la señora del caso clínico que acabamos de ver, ella ya tenía como 118 latidos por minuto. Ya tenía un shock clase 2, ¿sí? Ya tenía 24 respiraciones por minuto, estaba entre 20 y 30. Ya tenía un shock clase 2. Sin embargo, su presión estaba normal.
Entonces, en este caso, la presión está normal, su respiración se aumentó, su frecuencia cardíaca se aumentó. Es un shock clase 2. Cuando se pierden entre 1.500 y 2 litros de sangre, ya tenemos alteración del ritmo cardíaco, alteración de la respiración y alteración de la tensión arterial. Entonces, si vamos a encontrar estas tres variables alteradas, ya podemos decir que tiene un shock tipo 3, ¿sí? Más de 120 latidos, entre 30 y 40 respiraciones y la tensión alterada. Y en el tipo 4 ya es más de 140 latidos por minuto, o sea, el corazón está tratando de bombear la sangre a una velocidad que le llegue a los tejidos, pero que le es imposible porque no tiene que bombear, se está desocupando el cuerpo. La respiración, cada vez más ansioso el paciente, va a respirar hasta 35 veces en un minuto y va a estar muy alterada la tensión muy bajita. Entonces, eso es un shock tipo 4, que era lo que me preguntaba Laura Camila. La diferencia entre el tipo 4, tipo 3 y tipo 4 está en relación a la pérdida de sangre que haya tenido el paciente. Entre 1.500 y 2 litros y más de 2 litros. Por eso es importante cogerle una vena en un brazo, la otra vena en el otro brazo y pasarle los líquidos a chorro del lactato de Ringer. Bien. Los mecanismos de compensación, rápidamente vamos a decir que cuando nosotros sangramos, utilizamos nuestro sistema respiratorio y nuestro sistema nervioso y nuestro sistema hormonal para tratar de compensar ese desequilibrio que nos está generando la pérdida de sangre o el shock. Entonces, ¿cuál es la respuesta de nuestro sistema respiratorio para compensar un shock? La taquipnea. ¿Qué es taquipnea? El aumento de la frecuencia respiratoria. Vamos a respirar más rápido. En respuesta a esa disminución de oxígeno que tienen las células, vamos a tratar que respirando rápido le llegue el oxígeno a las células. En algunos casos, pues logra controlarse, en otros no. El sistema nervioso simpático. Resulta que nosotros tenemos un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? El sistema nervioso simpático es el que está mediado por la adrenalina. ¿Han escuchado hablar de la adrenalina? Sí, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, la adrenalina es una hormona o una sustancia del cuerpo que se activa solo con el sistema nervioso simpático. Quiere decir que nosotros segregamos adrenalina cuando estamos en situaciones de peligro, de urgencia, de alerta, de estrés. ¿Sí? El ejemplo que yo siempre pongo. Si yo voy a cruzar el Transmilenio y veo que viene un bus rápido, pues yo me freno del susto y se me acelera el corazón, ¿cierto? Y trato de brincar o saltar o alguna cosa para que no me vaya a coger el bus. Eso se le llama sistema nervioso simpático, ¿sí? O si siento que me van a atracar, ¿sí? Esa sensación de que lo van a atracar a uno es como camine rápido, cámbiese de carril, esté mirando para atrás a ver si lo están siguiendo. Eso está mediado por nuestro sistema nervioso simpático y por la adrenalina. Ella es la que le da a uno ese mecanismo de alerta y ese mecanismo de vigilia y ese mecanismo de defensa. Diferente cuando estamos en una tina con una copa de vino viendo televisión o una película, estamos en todo lo contrario al sistema nervioso simpático. Entonces ya no es adrenalina, sino cortisol, que es la otra sustancia que está relacionada o que es la contra de la adrenalina. Entonces, cuando estamos descompensados por un shock, pues segregamos mucha adrenalina y por eso se nos aumenta la frecuencia cardíaca, por eso se nos aumenta la presión arterial, porque segregamos mucha adrenalina. Y la respuesta de nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, es retener sodio y retener agua. La retención de sodio y de agua se hace por una hormona que se llama la vasopresina. Eso también es importante porque al retener agua, pues tratamos de compensar esas pérdidas de sangre. Esos serían los mecanismos compensatorios para un shock hipovolémico.
Aparte del shock hipovolémico, ¿qué otros tipos de shock pueden encontrarse en pacientes con trauma? Los que ustedes quieran. El shock hipovolémico es el más común porque es el que tiene que ver con sangrados. Y en un accidente, pues podemos encontrarnos otros tipos de shock. ¿Pueden ocurrir más de un tipo de shock en un paciente con trauma? ¿Sí o no? ¿Pueden ocurrir más de un tipo de shock en un paciente con trauma? Yo creo que sí, profe. Yo creo que sí. Bueno, sí, claramente sí, claro. Podemos encontrarnos con varios tipos de shock, ¿sí? Porque el paciente puede estar comprometido por un sangrado, pero puede estar en shock neurogénico porque tuvo un trauma craneal, puede estar en un shock cardiogénico porque se está infartando del susto, ¿sí? Hay varios tipos de shock y cada uno está derivado de su órgano. En el caso del neurogénico, es el que tiene que ver con ese sistema nervioso, ¿sí? Y ya dijimos que el sistema nervioso simpático es el que media el shock. Entonces, si no tenemos esa adrenalina, que ya les mencioné, que es la que se produce por el sistema nervioso simpático, pues vamos a perder el tono de las arterias, vamos a tener hipovolemia por pérdida de sangre, la piel está rosada, caliente y seca por debajo de la injuria. ¿Qué quiere decir la injuria? Una piel rosada, caliente y seca por debajo de la injuria. La injuria es la lesión. Entonces, por debajo de la lesión vamos a tener esas características en la piel. Y la actividad parasimpática, que sería la que contrarresta esto, no está contrarrestada, o sea, no está haciendo ninguna función. ¿Sí? Eso hace que el paciente esté hipotenso, porque el tono de las arterias se pierde, está vasodilatado. No en vasoconstricción, sino en vasodilatación. Se pierde el tono de las arterias y la sangre va ahí como por pasar, pero no hay nada que le genere tono para transportarlas. Eso lo que tiene que ver con el shock neurogénico. En el caso del shock neurogénico, entonces lo que hay es hipotensión arterial, disminución de la tensión arterial. Bien. Ya les dije, el sistema simpático y parasimpático, la disminución del volumen, del volumen sistólico del corazón por la disminución de la sangre. Entonces eso deriva en una disminución de la resistencia vascular periférica debido a la vasodilatación. No voy a confundirlos con esos nombres. Lo único que quiere decir acá es que baja la frecuencia cardíaca, baja la presión dentro de las arterias, baja la resistencia vascular de todo el cuerpo y eso hace que baje la presión. Eso es un shock neurogénico. En el shock séptico, ¿qué es un shock séptico? ¿Alguien ha escuchado hablar de sepsis? ¿Qué es una sepsis? ¿Quién me dice qué es sepsis? Sepsis. Sepsis igual a... Sepsis es igual a infección. Cuando nosotros estamos ante una sepsis, estamos ante una infección. Entonces, por eso utilizamos los jabones antisépticos, ¿cierto? Por eso utilizamos las medidas antisépticas, ¿cierto? Por eso hacemos asepsia o limpieza, ¿sí? Una cosa es hacer asepsia y otra cosa es hacer antisepsia. Pero tiene que ver con infecciones. Entonces, cuando estamos ante una infección importante, pues lo que se resulta es una severa infección, se liberan mediadores químicos. Esto es lo que pasa con el coronavirus. Los mediadores químicos son los que matan a las personas. Ni siquiera es la infección, sino las citoquinas y toda esa guerra química que se produce
para defender el cuerpo del coronavirus. Esa respuesta del cuerpo genera un shock séptico. Vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, disminución de la frecuencia cardíaca, la resistencia vascular, de la presión arterial, lo mismo que en el shock neurogénico, hay una respuesta de mediadores químicos. Entonces, si a mi cuerpo entra una bacteria, un virus, un hongo, pues todos los mediadores químicos que yo tengo para defenderme arman una guerra química al interior de mi cuerpo y esa respuesta puede terminar en un shock séptico. Un ejemplo para que a uno le dé un shock séptico. El más común, se los voy a poner acá. Una apendicitis, peritonitis. Quiere decir que la apendicitis está localizada en el apéndice, se inflamó, pero si no se operó y se rompió, pues esa ruptura y ese drenaje, esa pus que sale de ahí, va a inflamar el peritoneo, que es una capa que recubre las otras vísceras, y termina generando una peritonitis. Como en la peritonitis ya no se considera un problema del apéndice, sino una falla multisistémica. Ya interviene en otros órganos, se va por la sangre la infección y genera una sepsis o shock séptico. Y termina en la muerte. Por eso a la gente que le da peritonitis, los que se salvan es porque mi Dios les da otra oportunidad. ¿Listo? Ese es un ejemplo de shock séptico. ¿Cuáles son los signos del shock séptico? Pues la fiebre, claramente, porque estamos ante una infección. Piel caliente y con rubor, taquicardia, hipotensión. ¿Sí? Que tengamos un shock séptico que empiece después de un trauma es raro. Puede ser a los 2 o 3 días que se presenten los signos de infección, porque para que a uno le dé una infección necesita que se le incube lo que lo va a infectar. ¿Sí? Eso no es que a mí me entró la bacteria hoy y a las 2 horas ya tengo fiebre, ¿no? Esa bacteria tiene que empezar a multiplicarse y a formar su infección. Y eso no es de horas, eso generalmente es de 1 o 2 días. ¿Ya? Entonces hoy tuvimos una lesión por una caída, nos abrimos la mano y ahí no pasó nada, pero a los 2 días es cuando aparece la infección en la mano. ¿Ya? No es de inmediato. El shock cardiogénico es cuando se nos daña, bien lo decía en el video que presentó Lili. Las causas son intrínsecas cuando son propias del corazón y las causas son, aquí está mal esto, aquí no es intrínseco, sino extrínseco, perdón. Extrínseco. Cuando las causas son por fuera del corazón. Por dentro del corazón se nos dañó el músculo del corazón, se quedó sin oxígeno, se llama un infarto cardíaco. Cuando tenemos una disritmia, ¿qué es una disritmia? Arritmia cardíaca, bradicardia o taquicardia, alteraciones del ritmo cardíaco. O una disrupción valvular, las 4 válvulas que conocemos en el corazón, que es la aórtica, la pulmonar, la tricuspidia y la mitral, pueden tener una alteración y eso también puede generar en un shock cardiogénico. Entonces ese estado de shock es algo que está entre la vida y la muerte. Y las causas extrínsecas que ya no tienen que ver con el corazón como tal, está el taponamiento cardíaco, que es cuando, por ejemplo, a una persona, por un golpe, resulta que el corazón está metido en una bolsa que lo recubre. La bolsa que recubre el corazón se llama el pericardio. Pericardio. Si ese pericardio se llena de sangre, pues el corazón que está allá adentro latiendo no va a poder latir porque se va a inundar de un líquido que no va a dejar que haga su función de contracción. Esa es una causa extrínseca. Y un neumotórax, que es simplemente que tengamos aire en la cavidad pleural, quiere decir que el pulmón es el que está cubierto por también una bolsa, y esa bolsa no debe tener aire, pero de pronto se llena de aire y se descompensa el paciente. ¿Listo? Qué pena con ustedes. Aquí que lo distraen a uno. Bueno, bien. Siguiente. Otro caso clínico, un poquito más pesado.
Su paciente es un varón de 27 años que estaba trabajando en un silo de granos. Su pierna izquierda llegó a ser atrapada en una máquina. Después de 45 minutos del proceso de extracción, aquí está mal escrito, de extracción, el departamento de bomberos consigue liberar la pierna destrozada. Entonces ya, pudieron liberarle la pierna de la máquina que lo tenía atrapado, pero duró 45 minutos en ese proceso. Entonces, hacemos la valoración primaria y encontramos lo siguiente. El ABCD que hacemos con todo paciente. En el A, la vía aérea está patente o está normal. En el B, tiene una marcada taquipnea, o sea, está respirando rápido. En el C, en la circulación, una moderada hemorragia proveniente de la extensa lesión de los tejidos blandos de la parte baja de la pierna izquierda. No se le palpa pulso radial, o sea, en la muñeca. El pulso carotídeo, que es el del cuello, es rápido, pero es débil. Tiene una piel pálida, tiene una piel fría y aparte está diaforético, o sea, sudando frío, ¿no? Tiene una escala de Glasgow de 12, entonces no responde al estímulo, no tiene una apertura ocular normal, la respuesta verbal tampoco, y la motricidad sí está conservada. Sus signos vitales: frecuencia respiratoria de 38, pulso de 140 y la presión 74/54. Entonces la presión está bajita, el pulso está en 140 y la respiración en 38. ¿En qué estado de shock se encuentra el paciente? 1, 2, 3 o 4. En el 4, ¿no, profe? Excelente, muy bien. Es un estadio 4. ¿Por qué? Porque tiene más de 140 latidos por minuto, porque tiene más de 35 respiraciones por minuto y aparte porque tiene muy alterada su tensión arterial. Y eso sin contar pues la piel fría, la piel pálida, el pulso débil y rápido, todos los síntomas los tiene. Muy bien. ¿Sí están de acuerdo? Claro, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Y están callados, profe, están concentrados. No, están, mejor dicho, hoy no sé qué pasa. Pero bueno, bien, es que es un tema un poco más complejo que los demás. Pues por los términos, supongo yo. Aunque de pronto me equivoco, de pronto se está entendiendo mejor que los otros. No sé. Bien. ¿Cuándo se descompensa un shock? Entonces, en los estadios tardíos, en el tipo 3 o 4, son los que más se descompensan, ¿sí? Y ahí casi que los mecanismos compensatorios fallan todos, ¿sí? Es esa línea donde ya casi no hay retorno, mejor dicho. Ya se está perdiendo, pues, el paciente. Su característica principal es la hipotensión. Recuerden que la disminución de la tensión aparece en el shock 3 y 4, en el 1 y en el 2 no. O sea que tener una hipotensión es un signo de que la cosa se está complicando. ¿Listo? Esa descompensación ocurre cuando la injuria es abrumadora. Este término, injuria abrumadora, quiere decir que la lesión es muy grave. Cuando se demora en iniciar un tratamiento, lo que decía David en relación al sangrado, que no se podía tener líquidos y cómo reponerle las pérdidas. Y la inhibición del mecanismo de compensación. ¿Sí? Los mecanismos de compensación dijimos que era el respiratorio, el neurológico y el hormonal. Factores que pueden confundirlo a uno. La edad, las personas atletas, las mujeres gestantes, las condiciones médicas preexistentes, las medicaciones y el tiempo desde la injuria hasta el tratamiento. ¿Sí? Entonces yo puedo encontrar un paciente de 20 años y puedo encontrarme un paciente de 65. Van a presentar, aunque hayan tenido la misma lesión, seguramente los signos clínicos van a variar. En el caso de los atletas, ¿ustedes sabían que los atletas todos son bradicárdicos?
O sea que la frecuencia cardíaca normal de un deportista puede ser de 50 latidos por minuto sin problema, ¿sí? Entonces, si usted coge un deportista que se corre los 5.000 metros, ¿sí? Y le encuentra 50 latidos por minuto, pues eso es normal para él, porque él es un atleta de alto rendimiento. Y encontrar esos 50 latidos no significa que esté enfermo, ¿ya? Mientras que si lo encontramos en otra persona decimos, no, este man está bradicárdico. Y pues resulta que no. Los atletas pueden alterar sus funciones, hasta la tensión baja. En el caso de las mujeres en embarazo, lo mismo. Una mujer en embarazo altera todos sus sistemas para almacenar, mantener la vida de su bebé. Entonces ellas van a tener sistemas alterados. Las condiciones médicas preexistentes. Si una persona es hipertensa, es diabética, sufre de colesterol y triglicéridos, pues uno no puede pretender encontrarlo normal, ¿sí? Y en la revisión uno se puede confundir porque la tensión, de pronto la tensión me está dando normal y resulta que las tensiones normales de ese paciente son tensiones altas, porque es hipertenso. ¿Sí? Entonces uno se puede confundir. ¿Sí? Bien. Medicamentos. Medicamentos. Si una persona toma anticoagulantes, por ejemplo, warfarina, ¿sí? O toma aspirina, que no dejen que un sangrado pare, pues uno puede decir que es que el paciente está desangrando porque tiene una herida muy grave y resulta que la herida no le para es porque está tomando medicamentos anticoagulantes. Todo eso debe uno conocer o que lo pueden a uno confundir. El tiempo desde que se ocurrió la lesión hasta el tiempo del tratamiento también lo pueden hacer uno confundir, porque ya ha pasado tiempo y lo vamos a encontrar todo más alterado. Bien. Señora. Están tomando para adelgazar la sangre y se cortan y que nutran. ¿La sangre es más delgadita? Es una forma de decirlo, pero pues no se trata de que la sangre se adelgace, como dicen por ahí, ¿sí? Sí, claro, cuando las personas toman aspirina, por ejemplo, que es lo más común, la aspirina lo que hace es que no se agreguen las plaquetas, entonces va a fluir mejor la sangre. Cuando toman warfarina, que si es un anticoagulante, pues no va a permitir que un sangrado pare, porque está anticoagulado. Una persona que tiene anticoagulantes por cualquier tratamiento debe evitar las lesiones que le generen una herida, porque no le va a detener el sangrado. Bueno, debe evitarlo, pero pues a veces uno no puede evitar los accidentes, porque esos son accidentes, uno no se los busca, simplemente pasan de manera accidental. ¿Ya? Pero si una mujer se va a hacer o un hombre se va a hacer un tratamiento odontológico, por ejemplo, se va a extraer una muela y está tomando esos medicamentos, pues claramente tiene que suspenderlos una semana antes, porque o si no, al momento de sacarle la muela, el odontólogo se va a embalar porque no le va a parar el sangrado. ¿Sí me entiendes? Se le convierte en una urgencia a su procedimiento. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Bueno. Un varón de 27 años, trabajador del puerto, fue atropellado entre el muelle y las paletas del montacarga. Mientras que usted arriba, o sea, mientras que usted llega, el paciente es colocado en el suelo en posición supina. La posición supina es la posición boca arriba. Y comienza a quejarse de severo dolor en el abdomen inferior, o sea, en la pelvis. La temperatura ambiente, no corporal, sino ambiente, o sea, la de la calle, es de 1 grado centígrado. Usted se encuentra a 25 minutos del centro del trauma, ¿sí? Entonces, cuando usted llega, encuentra que la vía aérea está permeable, normal. Encuentra una frecuencia respiratoria rápida. Encuentra que no hay sangrados externos, que tiene el pulso radial, el de la muñeca rápido, pero que es débil, que tiene la piel pálida, fría y pegajosa. Tiene un Glasgow de 15, o sea, está normal neurológicamente. Pero tiene un dolor significativo a la palpación
en el abdomen inferior y la pelvis. ¿Cuáles son los principios del manejo del shock en este caso? ¿Qué le vamos a hacer a ese paciente? ¿Qué tiene positivo primero? O sea, ¿qué le encontramos nosotros alterado? Una frecuencia respiratoria rápida, ¿sí o no? Aparte de eso, tiene el pulso rápido y débil. Tiene la piel fría y pálida. Tiene un dolor significativo cuando le tocamos el abdomen inferior y la pelvis. Lo más seguro es que él tenga Una hemorragia interna. Exactamente, una hemorragia interna. Muy bien. Los muchachos van a salir unos duros para eso. Y al tener una hemorragia interna tenemos que buscar parar ese sangrado, tenemos que cogerle 2 venas, tenemos que calentarlo porque está a 1 grado centígrado en el ambiente, es como si se hubiera ido para un lado. ¿Listo? Entonces ya saben qué hacer con el paciente. La vía aérea de la oxigenación, ya les mostré mi aparatico del oxímetro de pulso. Él nos va a manejar esas saturaciones de oxígeno que deben ser mayores a 95, dicen acá, pero pues esto no aplica para Bogotá. Para Bogotá es mayor a 90, ¿listo? Así que no se van a afanar, ¿listo? ¿Eso qué evalúa? Que a nuestros tejidos, que a nuestras células les llegue el oxígeno que necesitamos para mantener nuestras células funcionando con buena energía y con vida. Entonces, si perdemos sangre, empezamos a perder ese aporte de oxígeno y esto seguramente se va a bajar. Control de la hemorragia. Esto no nos vamos a detener acá porque ya hemos hablado de hemorragias. Ya dijimos que la presión sobre la herida, dijimos que la elevación de la extremidad, los puntos de presión, el torniquete que ya dijimos que se hacía como si fuera un grifo, que lo podíamos soltar y volver y apretar, que se usa como último recurso y hay que enfocarnos en otras intervenciones en vez de controlar las hemorragias dependiendo de eso. En el caso de las hemorragias internas, pues las opciones limitadas solo temporales. Quiere decir que nosotros vamos a entablillar a los pacientes con fracturas, vamos a trasladarlo porque es un paciente que va a necesitar una cirugía. Siempre que tenemos una hemorragia interna, la indicación quirúrgica es sí o sí, toca operarlo. Toca abrirlo y buscarle el sangrado y hay que pararle el sangrado. Si no le para el sangrado, ¿qué pasa? Pues se desocupa. Y si se desocupa, pues se muere. Entonces siempre estabilizar las fracturas, parar las hemorragias y correr con él. Este PASG, que es el que le mencionaba David, es ese aparatico que fíjense acá en la imagen. Es un dispositivo con velcros como si fuera un traje que tiene un mecanismo para estarlo inflando. Entonces, cuando uno infla esos aparatos, pues esos aparatos pueden parar hemorragias internas mientras podemos llegar a un sitio de atención pues especializada. ¿Sí? Solamente los equipos de socorristas lo pueden manejar o de paramédicos o en sitios así de traumas importantes. ¿Cuándo está indicado el uso de esto? ¿Cuándo está indicado? Cuando hay una sospecha de fractura de pelvis, porque dijimos que esas son las que sangran 2 litros y más. Cuando hay una hemorragia intraperitoneal, o sea, dentro del abdomen, con una presión sistólica menor de 90, o sea, nuestra tensión arterial, la que se mide en la parte de arriba, en el grado alto, está menor a 90. Cuando hay hemorragias retroperitoneales con presiones históricas menores a 90, retro o intraperitoneales, tienen que ver con el abdomen las dos. Y cuando tenemos presiones históricas menores a 60, o sea, cuando estamos perdiendo al paciente, hay que usarlo. ¿Y cuando no se usa? No se usa cuando tenemos una herida penetrante en el tórax, un cuchillo, una herida punzante. Cuando hemos inmovilizado fracturas con tablillas, porque sobre una tablilla no vamos a poner un dispositivo de aire. Cuando hay una evisceración de órganos abdominales, cuando tenemos las vísceras o las tripas por fuera, como se dice, ¿cierto? Cuando hay presencia de un objeto en el abdomen, objetos extraños, claramente.
En el embarazo, una mujer en el embarazo no la vamos a apretar con un dispositivo de esas características. Y cuando tenemos un arresto cardiopulmonar traumático, o sea, cuando tenemos un tórax inestable, muchas fracturas en el tórax que puedan descompensar. Bien, ¿cómo resucitamos con volumen? Entonces, preferiblemente coger una vena en un brazo, la otra vena en el otro brazo, utilizar el lactato de Ringer, que es el que les he dicho que sería el ideal, pero si no lo tenemos, pues utilizamos la solución salina. Lo ideal es el lactato siempre. Los fluidos deben estar en lo posible tibios, pero pues uno los puede calentar con su propio cuerpo. Hay personas que las meten debajo de sus ropas antes de ponerlas, mientras se les canaliza la vena para ir calentando los líquidos. Y iniciar bolos. 2 litros en los adultos. Se les pasa un bolo, quiere decir a chorro, 2 litros. 2 litros son 4 bolsas de lactato. Y en los niños, 20 centímetros cúbicos por cada kilo de peso. ¿Listo? Colocar vías endovenosas antes de iniciar el transporte en el paciente crítico. Claro, cuando tenemos un paciente crítico, garantizarle 2 vías venosas es en mucho mantenerle la vida. Resucitación con volumen, la meta es llevar las presiones arteriales por lo menos a 80 o 90, o sea, subirlas, ¿sí? La agresiva resucitación puede resultar en el aumento de la hemorragia interna y puede ser peor para el paciente. Entonces tenemos que ser muy calmados, hacer todo muy metódico, muy técnicos. Las complicaciones de los shock, entonces, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la necrosis tubular aguda, la coagulopatía, la falla del hígado y la falla de todos los órganos. Eso es lo que va a terminar complicando un shock, que va a terminar en la muerte. En resumen, conocer el estado de shock en los momentos tempranos es importante, porque si tenemos frecuencia cardíaca y respiratoria alteradas, pero la tensión normal, quiere decir que está en un shock grado 1 o 2. No hay que dejarlo pasar a un 3 o un 4. El paciente con trauma... Señor. Digamos, si a los diabéticos, digamos, como uno haría, digamos, a los diabéticos también le puede dar, ¿cierto? Lógicamente, pero digamos, como ellos manejan la insulina, de pronto también puede ser por ese lado, ¿no? Generalmente el shock es secundario a un trauma o a un problema por sangrados y esas cosas, ¿sí? Claro, un diabético que no utilice bien la insulina puede terminar en un shock, ¿sí? Pero es un shock por medicamentos. Si usted se pone mucha insulina y se les baja mucho el azúcar, pues les da una hipoglicemia severa y se pueden morir, ¿sí? Porque ellos se cortan y duran hartísimo en sanar, ¿cierto? Claro, claro, ellos tienen un problema vascular periférico importante. Por eso les da el pie diabético, por eso hay que amputarles, por eso se quedan ciegos, ¿sí? Por eso es mejor controlar el azúcar en un diabético siempre. Bien. El control de la hemorragia es esencial y el tratamiento temprano y agresivo previene complicaciones y la muerte. Bueno, muchas gracias. Vamos a parar acá. Espero que haya quedado claro el tema. Como les dije, es un poco complejo por los términos nuevos.